Kamisaki kamisaraki, humanakaro suma aruntawi, ukamaraki nayana sutijaste Lucas Pari Morales. Mi nombre es Lucas Pari Morales, de Nación Aymara, aunque no le gusta que diga Nación Aymara. Y hoy nosotros vamos a hablar el tema de Bolivia, Estado plurinacional de Bolivia. Bolivia está pasando por un momento muy difícil, como en Aymara le decimos, Haniwa utjite dólar kamaraki mangaña na casa o ali poner aquí a señani hilhata guayje Haniwa altas en kite. Ya Bolivia tiene crisis en dólares, hay escasez de dólares, pero también no hay suficiente productos alimenticios para comprar, para acceder, todo está caro. Entonces, dos preguntas tendríamos. ¿Quién controla la soberanía monetaria en el Estado plurinacional de Bolivia? ¿Quién controla la plata en Bolivia? ¿Quién imprime? ¿Quién tiene el control? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta también vamos a decir, ¿quién tiene el control de la alimentación, de la agricultura? ¿Quién controla? ¿Ah? Son dos preguntas que hoy vamos a tratar de explicar a la opinión pública. Pero muchos de los que son grandes intelectuales, conocedores en temas políticas, geopolíticas, conocedores en derechos internacionales, lo están diciendo que la culpa lo tiene Evo Morales, ¿no? Ustedes han escuchado así. Lo tiene la culpa Evo Morales. Otros dicen tiene la culpa también los pueblos originarios, ¿ya? Así son versiones que se maneja desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, ¿este tema merece ser analizado? Claro que sí. Vamos a ir al primer punto. ¿Quién tiene el poder económico o quién tiene la administración económica o quién tiene esa soberanía de dinero, de impresión, de todo, de provisión del papel como dicen, ¿no? La economía del mundo, ¿ya? Lo dice la soberanía económica. ¿Quién lo tiene? ¿Ah? Y la respuesta que nosotros la tiene pues como alguien por ahí dijo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿a quién pertenece? Es una de las interrogantes, también la tenemos que hacer. Y la respuesta sería, la Reserva Federal, el que emite, el que imprime los billetes, los dólares, ese papel, ¿ya? Ellos imprimen ese papel, son pues personas privadas, no lo tiene el control de la impresión, de la economía de los Estados Unidos y del mundo, no lo tiene pues Estados Unidos, así como el Estado, en este caso lo llamamos público, ¿no? Estado público, no lo tiene, sino el control monetario está en manos de los privados, de las grandes corporaciones, y hoy nosotros lo llamamos los yanquis, ¿verdad? Entonces, estos corporativos privados tienen el control monetario, ellos son los únicos autorizados, ellos los únicos que se han autorizado para imprimir pues esos billetes, para proveer a todos los países del mundo. Y este papel nos envía diciendo que te he prestado dinero, ¿no? Te he prestado dinero, por tanto esto va quedando a cuenta de la deuda externa. Pero en ello hay otro problema, ¿no? Por ejemplo, vamos a quizás poner el ejemplo de Perú ahora. Perú es un país que la Constitución lo permite, ¿no? Que los privados puedan tener el control de empresas públicas, como lo llamamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a citar uno de los artículos de la Constitución, el artículo 60, ¿no? Donde el Estado peruano se prohíbe tener empresas estatales. Por eso que se habla de bonos, ¿no? Bonos soberanos. Entonces, Perú va a necesitar más papel, entonces la señora Dinacha al toque no se acerca a los que imprimen esos billetes, ese papel, ¿no? Dice, quiero tantos mil millones. Por ejemplo, para los próximos años está solicitando 10.000 millones a cambio de bonos soberanos. ¿Por qué? Porque la Constitución lo permite que nosotros
podamos recibir cantidad de papel porque nos guste o no nos guste, nosotros ya estamos vendidos, ya somos parte de estos privados, como estamos hablando de la Reserva Federal. No lo estoy mintiendo, ¿ya? Mientras Bolivia tiene otra realidad. Bolivia sí, más bien permite tener sus empresas estatales, como yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, por ejemplo, ¿no? Que ellos controlan el precio de gas, los combustibles, el carburante, ¿no? Y el Estado es el que es la empresa estatal. Entonces, en Bolivia, bajo referéndum han dicho que todos los recursos naturales es del Estado es administrado por el Estado Plurinacional de Bolivia, mas no tiene prioridad en la administración los privados, o sea, en otras palabras, personas particulares, ¿no? Sino que el Estado es el que promueve las empresas estatales. Entonces, ¿qué pasa en Bolivia? Prácticamente ya no hay espacio para esas grandes corporaciones, como estamos hablando de los grandes banqueros, en este caso la Reserva Federal, ya no hay espacio en Bolivia, porque Bolivia ha dicho Janiwa, no, los recursos naturales, no importa que mis funcionarios públicos que estén robando, más o menos así, ¿no? Vamos a hablar un poquito, quizás no es lo correcto, apropiado en decir, pero el boliviano dice, nosotros somos los dueños de los recursos naturales, por tanto, entonces el Estado Plurinacional de Bolivia tiene que tener la administración. Por eso que en la telefonía dice Evo Morales, ¿no? En ese entonces decía que el Entel, ¿no? La línea telefónica Entel es propiamente de los bolivianos. Bueno, que de cierto es esto. Pero, como decíamos, no hay espacio para las corporaciones transnacionales en Bolivia. Entonces, ¿qué han hecho ahora, no? Para que Bolivia se sacuda o escarmiente, es simplemente no proveer de ese papel o especular, monopolizar o esconder ese dólar, ese papel. Hoy ellos lo llaman con valor nominal, valor monetario, ¿no? Es papel, pues, ¿no? A cuenta de la deuda externa, ellos no van a proveer al Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, obviamente, pues va a escasear ese papel, ese billete, el dólar norteamericano, pero de propiedad de la Reserva Federal. No estamos hablando propiamente el Estado público de Estados Unidos, no. Ojo, Estados Unidos también tiene las mismas situaciones problemáticas como lo estamos viviendo los países sometidos, en este caso Bolivia, se está sacudiendo, pero no lo pudo hacer Evo Morales, ahí falló también, ¿no? Entonces, este asunto es así, pero más adelante vamos a tratar de seguir un poco profundizando este tema, pero mientras, como habíamos dicho, académicos, entendidos, periodistas, ¿no? Personalidades de bastante trayectoria lo dicen, ¿no? Que por culpa del Evo, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene problemas, ¿no? En cuanto al dólar, en cuanto a la alimentación, ¿no? El único culpable es el Evo, pero ahí no lo están diciendo la verdad, así que ya lo hemos dicho. Esta es una primera parte donde nosotros estamos tratando de ilustrar la situación que ocurre en Bolivia. Y vamos a terminar con el segundo punto. ¿Quién tiene el control de la agricultura y de la alimentación en Bolivia? Sí, pues, ¿por qué escasea el arroz? ¿Por qué ya no hay pollo? ¿Por qué ya no hay carne, digamos, carne de res? O el chichi o el aicha, como lo llamamos en Aymara. Sí, pues también lo tiene controlado las grandes corporaciones. En Bolivia, por ejemplo, la agricultura lo tiene, ¿no? Los gamonales, aquellos tiempos, así se consideraban, ¿no? O los terratenientes, bueno, habría muchos términos, ¿ya? Entonces, en conclusión, diríamos, los privados tienen el control de la agricultura. Ahora, la sociedad o los pueblos originarios que existimos a lo largo y ancho de este continente y también otros países del mundo son otras culturas ancestrales, pero vamos a hablar de continente América, ¿ya? De América. Bolivia es territorio de los aymaras, Bolivia es territorio de los quechuas y otras culturas en menor proporción.
pero la mayor parte es quechua y aymara. Entonces, estas culturas, pues, si bien es cierto, tenemos una existencia de miles de años, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos heredado de nuestros abuelos hacer nuestra propia agricultura, hoy llamado la soberanía alimentaria, o sea, alimento más que suficiente para todos los tiempos, tiempos de hambruna, tiempos de guerra o tiempos, ¿qué tiempos podemos mencionar? De sequía y así sucesivamente. Viene una hambruna fuerte, entonces como que nosotros hemos heredado de hacer la agricultura, entonces obviamente no vamos a sufrir de hambre, pero también vamos a asegurar también lo suficientemente para un periodo, digamos, ¿no? Por ejemplo, también lo consideran y hoy es discutido, debatido, soberanía alimentaria, ¿no? Lo que promueve el Estado, pero no tiene nada de soberanía alimentaria, el Estado promueve asistencia alimentaria. Pero el hombre andino, ese hombre aymara, ese hombre quechua, no es de asistencia alimentaria, sino de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Nosotros lo hacemos para más que suficiente para todo el año y el resto también lo guardamos para los próximos, que puede venir de años de sequía, años de hambruna, ¿verdad? Pero este tema en Bolivia repercute fuertemente, ¿no? Lamentablemente el sistema global nos enseña, nos promueve, nos orienta de que nosotros tenemos que dejar nuestras comunidades, ¿no? Y hoy muchos de nuestros hijos ya no quieren hacer ni siquiera su propia agricultura, que nosotros lo estamos haciendo. Entonces, a la larga, a cada 50 años, por ejemplo, ya no va a haber, pues, personas, ¿no? Y las constituciones, de todas maneras, las constituciones de las repúblicas, como caso Bolivia, tienen promedio 200 años de vida republicana. En esa constitución también es muy probable que se haga considerado la palabra cuando ya no hay nadie en esos espacios territoriales, entonces el Estado es el que va a recoger, ¿no? Como se dice, va a recoger esas propiedades que están abandonadas. Va a pasar a manos del Estado. Me imagino que debe ocurrir lo mismo y también ocurre lo mismo en el Perú, ¿no? Por ejemplo, eso está estipulado en el artículo 89 de la Constitución antes, ¿no? 88, en el párrafo segundo, ahí habla claramente, ¿no? Cuando ya no hay ni un comunero o ya no hay ni un aymara, no hay quien haga la agricultura, entonces el Estado recoge sus propiedades, dice, ¿no? Entonces, es muy probable también que en esa Constitución boliviana está ya escrito. Entonces, ahora el boliviano ha salido pues desde su comunidad, ha salido, digamos, a las urbes. En otras palabras, estamos diciendo a La Paz, a los metrópolis. ¿Y qué pasa en metrópolis, no? Ya no hay, pues, como ya no hacen agricultura, obviamente, entonces todo es comprado, ¿verdad? Todo es comprado. Entonces, claro que deben tener dinerito, como se dice, platita. Pero ahora esos productos de pan llevar, como la papa, como la oca, el uyuco, el arroz, todo, prácticamente ellos ya no cultivan, mayoría han salido a las ciudades, entonces en la ciudad ahora hace falta y se han disparado pues los precios. Y nuestros hermanos de Bolivia han salido pues a protestar, ¿no? Contra el gobierno de Lucho Arce, ¿ya? Y Lucho Arce propiamente está haciendo notar que su gobierno es neoliberal, ¿no? Neoliberal. Bueno, Evo es distinto. Evo dijo que era socialista, marxista, leninista. Bueno, pero el marxismo y el leninismo en el mundo, ¿qué hizo por estas poblaciones llamado hoy Aymara Quechua? Entonces son cosas que todavía más adelante vamos a seguir hablando. En conclusión, entonces, vamos a decir, el dólar, escasez de dólar en el Estado plurinacional de Bolivia es producto de las imposiciones de las políticas globales, donde los dueños prácticamente no tienen acceso a despojar los recursos naturales en Bolivia. Entonces ellos han preparado la estrategia de escasear el dólar. ¿Lo están logrando? Lo están logrando. ¿Y a quién están echando la culpa? A Evo Morales, a los evistas o los indigenistas, como dicen, ¿no? Así. Pero eso está, pues, como se dice, para analizar. Por si acaso, nosotros desde nuestras perspectivas de análisis lo estamos tratando de ilustrar y lo estamos ilustrando, ¿verdad? Entonces, así es el sistema. El sistema global es racista, discriminador, despojador de derechos. En conclusión es esto, ¿ya? Ahora, la alimentación en este país, o nuestro hermano país de Bolivia, está bajo el control de los privados, de las grandes corporaciones,
Y obviamente ahora la población tiene que sufrir, ¿no?, de escasez de arroz, de azúcar, de aceite. ¿Por qué? Porque muchos ya dejaron y algunos aún todavía están muy bien, los que están ahí desde sus comunidades haciendo agricultura, haciendo ganadería, muy bien, porque eso es la única nosotros que tenemos que seguir promoviendo para no morir de hambre y para no salir a protestar por hambre, porque terrenos tenemos más que suficiente, ¿verdad? Entonces, este tema vamos a seguir hablando en nuestro siguiente programa y cosa que ustedes también hagan su comentario, ¿no? Muy bien, conmigo, Nayampi, y acá, Jutiri, Wakichaucama, y Aruskip, Askaki Punere, Keñaniu, Señane, Arhat Añaja, o Aliwa Kisiriu. Hiwasanakaja, Hechurunakanja, Haniki Osumsa, Amuy Caractanteja. Ukatakiste, Hiwasanakar, Lupiki Pañales, Suma Amuy Hat Apañale, y Hanis el Jese Pañanete, Yaja Amuyanakampe, ya, Sasinao, Arjaitan Oxma, Hilata Lucas, Nayampe, Jutira, Wakichaucama. Listo. Ya, cabras, cama.